Vayamos al libro de Génesis, capítulo 2. El versículo 15 va a ser nuestra base del mensaje en esta mañana. Capítulo 2, versículo 15. Hace algunos años tenía un vecino jubilado que cuando salía a la puerta de mi casa siempre él estaba haciendo cosas, desde cortar un árbol hasta cortar el pasto, haciendo algo en la reja de la casa, y siempre me decía, el trabajo es salud, entonces que trabajen los enfermos. En un momento era gracioso, después la repetición hizo que se vuelva una rutina nada más. Pero eso lo repetía siempre. Y pensaba, al preparar este mensaje, que todos tenemos un concepto del trabajo. Dicho sea de paso, empezamos con una serie que quizás nos lleve entre 8 y 10 predicaciones acerca del Evangelio en nuestra vida social. Y hoy vamos a comenzar con el trabajo. Por eso es el trabajo y el Evangelio. Nos va a llevar 2 predicaciones. Vamos a ver el diseño de Dios para el trabajo y la semana que viene vamos a ver la ética para con el trabajo. Pero así como este vecino tenía una idea del trabajo y lo que estaba diciendo era que la verdad que el trabajo es costoso, mejor que lo haga otra gente, y cuesta muchas veces hacer el trabajo, todos tienen una idea de trabajo o una idea acerca de lo que es el trabajo, la labor que te toca hacer todos los días. Los babilonios entendían, y esto es para que vean que no solamente mi vecino tenía una idea del trabajo, sino que esto es de todas las culturas y de todos los tiempos. Los babilonios, una cultura que era contemporánea a la cultura en la cual se escribe también el libro de Génesis y los libros del Antiguo Testamento, creían que los dioses superiores hicieron a dioses inferiores para que esos dioses inferiores se encarguen de hacer el trabajo. Y que en algún momento esos dioses inferiores se rebelaron y crearon a los humanos para que los humanos hagan ese trabajo que ellos no querían hacer. Así que se imaginarán el concepto que tenían también los babilonios, los mesopotámicos acerca del trabajo. Los griegos decían que, o algunas escuelas griegas de pensamiento decían que algún día la perfección iba a llegar cuando los hombres puedan automatizar todo trabajo, y era casi algo profético, porque es algo de lo que hoy está pasando, para que el hombre pueda dedicarse a otras virtudes. Veían el trabajo como algo malo. Los creadores de la inteligencia artificial, los CEOs de las grandes empresas, algunas más conocidas que otras, como ChatGPT, por ejemplo, dicen que el beneficio de la inteligencia artificial es que algún día la inteligencia artificial va a impregnar en todos los campos de tal manera que ya las sociedades no tengan que trabajar. Y ahí a algunos se le hizo una muesca de sonrisa. Dice, algunos creen, hay un creador de una de estas inteligencias artificiales que le dicen el profeta, que él dice que algún día, no en muchos años, la sociedad va a tener que tener una renta universal que se le van a pagar a todos porque no va a haber trabajo. Entonces se le va a tener que pagar una renta universal a todos. Bueno, ese concepto de trabajo, y sea cual sea los conceptos en las sociedades, aparece en la sociedad. Todos tienen una idea de trabajo. ¿Y por qué tomé este tema? Porque algunos dicen, bueno, pastor, pero tenemos que hablar acerca del trabajo y tenemos que hablar desde el púlpito y en la congregación del Señor todo aquello que tenga que ver con una visión bíblica. Y cuando hablamos del trabajo, la Biblia no calla, la Biblia tiene algo para decirnos acerca del trabajo. Y lo que hoy vamos a ver es acerca del diseño de Dios para el trabajo. Y quizás, espero, o por ahí tenés alguna idea de cómo es el trabajo a la manera de Dios, es que pueda cambiar nuestra visión, porque vamos a ver que el trabajo es mucho más que esfuerzo desgastante, el trabajo es mucho más que viajar 2 horas para ir a Capital a la mañana, volver a la tarde. El trabajo, según el diseño de Dios, aunque pasó algunas cosas en el camino, es mucho más. Antes de empezar, voy a compartirles 3 puntos que espero que sean bien concretos para poder entender qué es lo que quiero decir, pero antes de eso voy a dar una definición de lo que es trabajo, una definición de diccionario nada más, pero que viene como anillo al dedo
para poder comenzar esta predicación. Esta es una definición de diccionario de trabajo. Porque por ahí digo trabajo y se viene un montón de cosas a la mente. Se viene tu trabajo diario, se te viene lo cansado que estás hoy por todo el lastre de la semana. A algunos se le viene que no tiene trabajo, quizás, o que está buscando trabajo, que se quedó sin trabajo. Pero vamos a ver cuál es el concepto del trabajo. Dice así, el diccionario dice de trabajo, es el conjunto de actividades humanas, y ahí quiero poner humanas entre comillas, yo en lo personal, y ahora le voy a decir por qué. Es el conjunto de actividades humanas, físicas o intelectuales, remuneradas, o sea, plata, o no, destinada a producir bienes, servicio o a satisfacer necesidades. Implica esfuerzo consciente, voluntario y con un objetivo, siendo un motor económico y un elemento de realización social. Sé que no te vas a acordar de todo esto, pero por lo menos alguna frase de este concepto a mí me parece interesante. Es el conjunto de actividades humanas, físicas o intelectuales, remuneradas o no, destinada a producir bienes y servicios y a satisfacer necesidades. Es un concepto. Y creo que ese concepto de diccionario aplica muy bien y cuando empezamos a ver algunas ideas bíblicas se entrelazan. Dios le dio la sabiduría al hombre también para poner palabras en conceptos y aún para que pueda cruzarse con aquellas cosas que son el propósito y el designio de Dios. Es el conjunto de actividades humanas. ¿Y por qué pongo entre comillas humanas? Porque el primer punto tiene que ver con esto. Nosotros podemos pensar que solamente el trabajo le es dado al hombre, pero cuando nosotros vemos la Biblia, y este es el primer punto, es que vemos que Dios también trabaja. Que Dios trabaja, Dios trabajó y trabaja. Y que aún la Trinidad misma trabaja. Y acá me parece que es una base fundamental para poder entender el concepto, la dignidad o la forma en la cual Dios concibe el trabajo. Así como el trabajo es ese conjunto de actividades físicas o intelectuales, remuneradas o no, destinada a producir bienes y servicios para satisfacer necesidades, nosotros podemos ver en la Biblia a Dios trabajando. En Génesis 1, si ya tenés Génesis 2 ahí, podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí nada más. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros vemos en el capítulo 1 de Génesis a un Dios trabajando, a un Dios creando y a un Dios poniendo orden, a un Dios trabajando y a un Dios preservando y cuidando el orden, que eso es muy importante, porque Dios trabaja. Dios trabajó haciendo la creación, Dios trabaja haciendo al hombre. Nosotros vemos que Dios crea al hombre también a su imagen y semejanza. Así que Dios crea y Dios está trabajando, hermanos. Pero no solamente ese concepto de Dios que podemos tener, sino que nosotros vemos que la Trinidad trabaja. Por eso, en Juan 5, 17, en el contexto de una sanación en el día de reposo, Dios sana a un paralítico en el día de reposo, y vienen los fariseos a interpelar a Jesús y decir cómo podía pasar esto en el día de reposo. Bueno, en esos pasajes que Jesús confronta a los fariseos para mostrarle que realmente es Dios, en el capítulo 5, versículo 17, Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso dice Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que nosotros vemos a la Trinidad trabajando. Jesús dice, mi Padre trabaja, pero yo también trabajo. Bueno, Jesús ahí estaba haciendo un trabajo. Estaba sanando a un enfermo en día de reposo. Pero el trabajo de la Trinidad es amplísimo. Tan amplio que a lo primero dudé, me hice una lista de pasajes en cada cosa que trabaja la creación y dije, esto no entra, o bueno, nos vamos a ir muy tarde, pero es impresionante ver las cosas en las cuales la Trinidad trabaja. Si ustedes me acompañan ahí de manera muy rápida al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3, nosotros vemos a Dios Padre trabajando. De hecho, en Apocalipsis vemos como Dios Padre trabaja en la historia. Porque no es que solamente trabajó, aunque la Biblia dice que descansó, como hoy leíamos, pero Dios sigue trabajando. El reposo de Dios tiene que ver con otras cuestiones y ahora vamos a hablar de eso. Dios sigue trabajando en la historia. De hecho, el libro de Daniel dice que Dios es el que pone y saca reyes. Dios está trabajando en la historia. Capítulo 1, versículo 3, hablando de Cristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, de la majestad en las alturas. Esto un poco resumen todo el trabajo que hace Cristo también. Dice que por medio de su palabra, la palabra de Cristo sustenta todo el mundo, el universo y todo lo conocido por medio de la palabra de Cristo. De hecho, Colosenses capítulo 3, un poco cuando agrega esta idea, dice que Cristo es aquel que sustenta todas las cosas y sin Él nada puede ser. O sea que cada aleteo de una mariposa, cada cabello que se cae, si cada cosa que está pasando en el universo, cada estrella que se mueve, como dice la ciencia, bueno, todo eso tiene que ver con que Dios lo permite y con que Dios está sustentando, hermanos. Y si Cristo no fuera, nosotros no seríamos. Porque todo sería un caos. Así que Cristo está sustentando, está trabajando, está sustentando este mundo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Cristo ha trabajado, ¿sí?, en nuestra redención. Cristo es la segunda persona de la Trinidad que vino a este mundo y obró el trabajo redentor en favor tuyo y favor mío. Así que Cristo ha trabajado. Pero según este texto vemos que Cristo sigue trabajando porque dice, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hoy Cristo sigue trabajando como nuestro intercesor delante de la presencia del Padre. O sea, Cristo hoy tiene un oficio. Y si vamos a hablar de oficios como trabajo, vos tenés un oficio, Cristo hoy tiene un oficio que es ser sacerdote, un abogado que está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Hermanos, Cristo tuvo oficio de profeta, Cristo tiene oficio de sacerdote y Cristo es un rey trabajando que gobierna. Cristo ordena y sustenta la creación. Así que mi primer punto es que la Trinidad trabaja. La Trinidad hace un conjunto de actividades destinadas a servir a la humanidad. Eso es lo que hace la Trinidad en ese concepto. Hermanos, el Espíritu Santo trabaja. Cuando nosotros vemos la creación en Génesis 1, vemos que el Espíritu de Dios se movía por la faz de las aguas. El Espíritu Santo trae orden. Cuando nosotros miramos San Juan capítulo 16, cuando Jesús dice, yo me voy a ir, pero el Espíritu Santo va a quedar como un paracleto, como alguien que va a acompañar a ustedes, no se entristezcan. Jesucristo dice que el trabajo del Espíritu Santo, el oficio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en el capítulo 16 también dice, el Espíritu Santo les va a mostrar realmente quién soy yo y el Espíritu Santo me va a glorificar, dice Cristo. Así que la labor del Espíritu Santo también en este mundo es glorificar a Cristo. Cada vez que la iglesia glorifica a Cristo, cada vez que nosotros miramos a Cristo es porque una gracia especial del Espíritu de Dios nos lleva a que podamos mirar a el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, hermanos, dice que el Espíritu de Cristo es aquel que se mueve en la iglesia. Así que el Espíritu Santo está trabajando hoy en este lugar. De hecho, cuando se convierte una persona, ¿sí?, en medio de la congregación de los santos, es el Espíritu Santo trabajando. Es el Espíritu Santo trabajando. Cuando una persona es convencida, es santificada, es el Espíritu Santo trabajando. Así que lo que nosotros podemos ver en este primer punto es, hermanos, que Dios trabaja. Dios ha trabajado y Dios sigue trabajando. Que la Trinidad misma en su conjunto trabaja. Y si el trabajo existe en una comunión perfecta en la Trinidad, entonces, hermanos, el trabajar para aquellos que somos hechos a imagen de Dios no debe ser simplemente una actividad secular, sino que debería tener otro significado bíblico. Porque también vamos a ver que el trabajar nos ayuda a nosotros a participar de la misma naturaleza de Dios. Y esto tiene que ver con el segundo punto, que tiene que ver con el diseño original de Dios del trabajo. Génesis, capítulo 1. Versículo 26. Y acá vamos a ver el llamado de Dios, o cómo Dios crea al hombre, el qué, el cómo crea al hombre, y también para qué crea al hombre. Por supuesto que entendemos que es para dar gloria, pero ¿a través de qué? Y el trabajo contesta muchas de estas cosas. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señorad en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Dios dice que crea al hombre a su imagen y a semejanza. Y esto es bastante significativo a la hora de tener que hablar del trabajo. Porque es interesante que dice Dios creó. En el primer capítulo dice Dios creó, Dios creó, Dios creó. Pero cuando llega al hombre dice hagamos. Ahí vemos a la comunión trinitaria para crear al hombre. ¿Y de qué forma Dios hace al hombre? Lo hace a su imagen y semejanza. Y por más de que esto sea amplio, tenemos para decir, y esto tiene que ver mucho con el trabajo, Dios hace a los hombres a su imagen y semejanza. Bueno, semejanza tiene que ver con algunas cuestiones que el hombre comparte desde su característica con la misma divinidad. El hombre fue hecho en su esencia con algunas características que comparten de la divinidad de Dios. Y ustedes se darán cuenta que no todas. Los hombres no son omnipresentes, los hombres no son omniscientes, los hombres no tienen el grado de santidad que solamente Dios tiene. Hay cosas que no compartimos, pero sí hay cosas que Dios ha querido compartir en su naturaleza y en su bondad con los hombres y los hizo semejantes a Él. Por ejemplo, la capacidad de amar, la capacidad de tener justicia en sí mismo y de procurar ser justos. La creatividad, como un Dios que es creador, los hombres fueron hechos creativos también. Y así como Dios es laborioso y trabaja, Dios le dio la capacidad a los hombres de trabajar. Dios nos hizo a imagen y semejanza. Y me parece muy importante el hecho que también nos haya hecho a su imagen. ¿Qué quiere decir que Dios nos hizo a su imagen? Quiere decir muchas cosas. Pero un poco para resumir y que tenga que ver con el mensaje que vamos a predicar hoy. Saben que, hermanos, la Biblia se dio también en una cultura donde muchas veces había costumbres. Y una de esas costumbres que había en los tiempos de las culturas bíblicas, en otras culturas también, eran que aquellos dioses, reyes que eran monarcas absolutos, muchas veces tenían un imperio que era vasto y ellos no podían hacer todo. Así como un presidente no puede hacer todo y tiene ministros que hagan todo, un rey no podía hacer todo. Entonces nombraban personas que muchas veces esas personas eran su misma imagen. Y al igual que como nosotros vemos en el libro de Génesis, que Faraón le dice a José, ¿sí? Solamente tú serás, o sea, en poder vendrás después que yo, y cuando la gente te vean a mí, me van a ver a mí. De esa misma manera, en la antigüedad, los reyes ponían personas, y cuando las personas, los demás del pueblo, veían a esas personas muchas veces eran la imagen del rey, eran regentes del rey. Y esos hombres tenían una autoridad delegada por el rey para que hagan una tarea. Cuando Dios hace al hombre, lo hace a su imagen, para que el hombre en el huerto que Dios le había dado, en un lugar de perfección, sean su imagen y cumplan con el propósito de Dios. Ellos tenían un mandato de cumplir. Y el mandato que se le da es variado. Le dice que ellos tenían que juzgar, ellos tenían que trabajar, ellos tenían que liderar ese espacio que Dios le había dado, que era el huerto. Pero quiero que se quede en la palabra sojuzgar. Algunas otras versiones dicen liderar. Y así llegamos a nuestro texto que todavía no leímos, que es el capítulo 2, versículo 15. Dios hace al hombre, lo pone en un huerto hermoso, una oficina preciosa, esas oficinas que vos llegás y te da ganas de trabajar. Es cuando llegaste a la mañana a tu laburo y está el mate puesto y los bizcochitos dan más ganas de trabajar, ¿vieron? Bueno, eso era el Edén, pero a la enésima potencia, era el mejor lugar para trabajar, para ver, y Dios pone al hombre ahí y le da un mandato, y eso lo vemos en el versículo 15. Capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dice, Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y yo quiero que
Pensaba cuando hacía este mensaje cómo tratar de ser concreto para lo que quiero decir, no ser tan extenso porque hay mucho que hablar, y a la vez que lo que hoy vamos a hablar tenga que ver y no se vaya del tema. Pero hay dos palabras que al hablar del diseño de Dios para con el trabajo, no podemos obviar que son el mandato que Dios le dio al hombre. Dice que lo tomó y lo puso en el huerto para labrar y para guardarlo, para que lo labrase y para que lo guardase. Y saben, hermanos, que acá aparecen dos palabras que son interesantísimas. Y estas palabras están en hebreo. Y vale la pena que podamos ver cuáles son esas palabras en el original, porque vamos a ver que tiene mucho para decirnos acerca del trabajo. La palabra labrar es la palabra abad, que puede significar labrar y trabajar la tierra. Yo no sé si acá hay gente que ha labrado tierra, ha trabajado la tierra. Sergio, sí, ¿no? Sí, sí. Buenas acelgas salían por allá, por tu zona, me contaron. Pero hay gente que ha labrado la tierra y ese era el trabajo que tenía el hombre. Pero no solamente la palabra que aparece ahí como abad es labrar. También esa palabra en otras partes de la escritura se traduce como servir y adorar. Y aparece la palabra guardar también, que es la palabra llamar. ¿Sí? Dios le dice que ellos labren y que guarden ese huerto que tiene que ser guardado. La palabra llamar, que en el original también aparece en otros textos como vigilar o proteger. Quiero que me acompañen en esto. Yo sé que cuesta arrancar la mañana del domingo. Yo sé que cuesta, pero necesito que me acompañen en esto porque me parece interesante. Dios le dice al hombre, le da una tarea para que ellos trabajen. Le dice que tenían que guardarlo y tenían que labrarlo y tenían que guardarlo. Tenían que abad y tenían que llamar. Labrar, trabajar y guardar. Ahora, acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 2. Éxodo, capítulo 3, versículo 2. Versículo 12, perdón. Abad, labrar y llamar, guardar. Dios le dijo, trabajen de esta manera, labrar y guardar, abad y llamar. Versículo 12 del capítulo 3 del libro de Éxodo, dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios en este monte, serviréis a Dios. ¿Y sabe cuál es la palabra que se usa ahí para servir? Abad. La misma palabra que se utilizaba para labrar es la misma palabra para servir. Acompáñenme al libro de Números ahora. Usted pasa a Éxodo, tiene Levítico y tiene Números. Números, capítulo 7, que esto me parece más interesante todavía. Abad, labrar, llamar, guardar. Dios le dice a eso para que trabajen los hombres en el huerto. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Hablándole de los líderes levitas que tenían que guardar, que tenían que trabajar en el templo en la adoración a Dios. Ese es el contexto. Ya ahora no hay un templo como el huerto. Después de la caída ya no hay ese templo del huerto. Ahora hay un templo, sí, que Dios dice que los levitas tenían que cuidar y el encomendar en el contexto de la adoración es este. Dice que desempeñen el encargo de él, capítulo 3, versículo 7, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir abad en la administración del tabernáculo y que guarden, llamar, todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado en ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Así que los levitas, ¿qué tenían que hacer en el culto? Tenían que abad y tenían que llamar. Tenían que servir y tenían que guardar. Lo mismo. Ahora,
Ahora hay un tabernáculo, un lugar donde Dios se reúne con el pueblo. Ya no es el tabernáculo del Edén, donde todo era perfecto. Eso cayó, ya el hombre es expulsado del Edén, ahora Dios en su misericordia les pone un lugar nuevo que es el tabernáculo. Pero cuando llama a personas a servirle a Él, está diciendo que lo que tenían que hacer era abad y llamar. Tenían que trabajar y tenían que guardar. Y esto es bien interesante. Aparece este concepto también en Primera de Crónicas, en Segunda de Crónicas. Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Quiero que me acompañen en este razonamiento. Hermanos, cuando Dios manda a Adán que sojuzgue la tierra y que trabaje, le dice que tenía que labrarla y tenía que guardarla. En el servicio de adoración dice exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que vemos a través de este pasaje, hermanos? Que nuestro trabajo o que el trabajo que nosotros hacemos es un servicio de adoración a Dios. Hermanos, cuando nosotros empezamos a ver la cosmovisión bíblica, la forma bíblica de ver el trabajo, o qué tiene para decir el Evangelio del trabajo, es que no existe el concepto de trabajo secular y trabajo espiritual como muchas veces se creyó, sino que cada trabajo que nosotros podemos hacer es parte del mandato de Dios a cada uno en la creación, pero la diferencia en sus hijos, que sus hijos tienen que entender esto, es que no existe trabajo secular y trabajo espiritual, sino que todo trabajo que realizamos es una forma de adoración a Dios. Era abad, por un lado, que es producir, es trabajar, es utilizar los instrumentos de Dios para poder hacer bienes y servicios que puedan ser de beneficio a los demás. Eso es lo que Dios le había dado a Adán. Si Dios le dijo, trabaja esto que yo te di, que se le den para dar servicios y beneficios a los demás y de esa manera glorificarme, es de la misma manera el concepto de trabajo que nosotros tenemos. Es utilizar los recursos de Dios para glorificarnos a través de los recursos que Dios nos ha dado. Y hermanos, yo cuando estoy hablando de trabajo no estoy hablando de profesión. Y acá ya vamos aterrizando un poco más a lo cotidiano. Porque no es solamente, vimos el concepto de diccionario de trabajar, no es solamente un trabajo remunerado. Un ama de casa trabaja tan fuerte y honra a Dios de la misma manera que un ingeniero. Un estudiante también está trabajando, está haciendo una labor. Está tomando los recursos que Dios le ha dado de gracia, de inteligencia, de gracia común, en el área donde sea. Si estás estudiando ingeniería, todos esos números y esas cosas que aparecen ahí, es un recurso de la gracia del Señor para hacer bienes y servicios que puedan beneficiar a la comunidad. Es parte del abad y es parte del llamar. Hermanos, durante mucho tiempo, entender esto para mí me fue una bendición. Porque durante mucho tiempo yo tenía mi cabeza dividida. Yo pensaba que servir a Dios a tiempo completo en la iglesia era realmente servir y glorificarle y que lo demás era un trabajo secular en lo cual me daba mucho peso. Me levantaba cada día a la mañana a hacer mi trabajo porque tenía que hacerlo, pero yo quería servir a Dios a tiempo completo. En algún momento de mi vida y de mi ministerio tuve esa oportunidad. Y lo miraba de esa manera. Hasta que empecé a ver bíblicamente, hermanos, que cada trabajo que nosotros hacemos, de las labores diarias que nos toca, es una forma en la cual nosotros estamos glorificando y estamos cumpliendo el mandato de Dios. Una de las personas que más me ayudó a entender esto fue el gran reformador Martín Lutero. Me bendijo mucho sus escritos. En la época donde vivió Martín Lutero, él era un monje católico y en la Iglesia Católica estaba permeada esta idea de lo secular y lo espiritual. La Iglesia Católica tenía en la mente de las personas que aquellos monjes, curas, monjas y personas que estaban quizás sirviendo en algún convento, en algún lugar, tenían un trabajo espiritual. Y aquellas personas que eran artesanos, que trabajaban de albañiles, que eran comerciantes, que hacían otra cosa, tenían un trabajo secular. ¿Escuchaste alguna vez la vida secular? Hacen música secular. Bueno, la palabra secular viene de mundus, ahí. Secular mundus, y ahí viene la palabra. Entonces dividían la cosa. Muchos de los reformadores, pero sobre todo Martín Lutero, que a mí en lo personal me bendijo mucho sus escritos, entendía que no tiene que haber una diferencia. Que tanto el trabajo del pastor que predica el día domingo es tan digno y glorifica a Dios de la misma manera que la lavandera que lava ropa para los demás, de la misma manera.
Y eso era buenísimo. Y ¿saben qué? En la vida de Martín Lutero, a mí no solamente lo que él decía, sino sus escritos me gustaban. Era un hombre que hizo una sociedad con su esposa en el buen sentido, y los dos trabajaban. Catalina de Bora y él, que era su esposa, tenían un hostal en su casa. Hicieron en su casa un pequeño hotelito y trabajaban. Catalina de Bora tenía una pequeña fábrica de cerveza alemana en la cual trabajaba. Tenían un huerto de cultivo donde cultivaban, tenían animales. Martín Lutero se compró unas máquinas de hacer madera rudimentarias de la época para trabajar en la madera también. Y un concepto que él tenía, que a mí me encantó, que él hablaba de las máscaras de Dios. Y él decía que las personas en este mundo, cristianos o no cristianos, la diferencia es que los cristianos tienen que entender este concepto para glorificar a Dios, son las máscaras de Dios. O sea que son el instrumento por el cual Dios se muestra a la sociedad. Y él decía algo que a mí me encantaba. Él decía que tanto el que ordeña la vaca, las manos del que ordeña la vaca, como las manos del cerrajero, son los instrumentos que tiene Dios para alimentar a la sociedad y a la comunidad y darle seguridad. Y él decía que todos esos oficios son la respuesta de Dios muchas veces para oraciones. Y acá le explico cómo. Él decía que muchas veces cuando oramos el Padre Nuestro decimos de la mañana, Señor, dame el pan de cada día. Y para hacer eso, Dios utiliza al lechero y utiliza también al panadero. Hay panaderos acá en esta mañana. Dios utiliza la mano del panadero para cumplir sus propósitos de personas que oran para que Dios les dé el pan. De la misma manera que hay personas que recitan salmos del Antiguo Testamento, como por ejemplo el Salmo 127, donde dice, guarda mi morada, Martín Lutero decía que Dios utiliza la mano de los cerrajeros para guardar la morada de esas personas y que de esa manera puedan cumplir el plan y el propósito de Dios, para guardar a las personas también. Hermanos, cuando hay médicos que estudian para ser médicos y trabajan de ser médicos, también pueden ser las manos de Dios para sanar personas. Yo a veces he conocido personas que han hasta llorado delante mío porque es la afrenta llegar a un médico. Yo he tenido personas delante mío que han llorado porque ha llegado un médico. No puede ser que tenga que llegar un médico si Dios es un Dios poderoso y si Dios es un Dios sanador. Hermanos, ¿por qué no pensar que la mano de ese médico es la misma mano de Dios para poder sanar a la comunidad? Es el propósito que Dios ha dado. Y así en todas las cosas, hermanos. Por eso no existe. Por eso ese llamado que Dios dio en el Edén es un llamado eterno. Es un llamado eterno. Ese mandato, que algunos le dicen mandato cultural, otro mandato imperativo, lo que Dios le dijo al hombre de labrar, o sea, de trabajar y guardar, es un trabajo eterno. Cada vez que nosotros trabajamos de alguna o de otra manera en nuestro oficio, estamos trabajando y sirviendo a Dios y guardando el orden, estamos trabajando con los recursos que Dios ha dado en este mundo para glorificarle a Él y servir a otras personas y ser el instrumento de Dios de bendición para otras personas. Y estamos guardando también el orden de lo que Dios da en este mundo, siendo sal y siendo luz. Por eso un abogado, por ejemplo, no solo defiende causas o redacta contratos, está adelante de un juez, sino que un abogado hace justicia en un mundo caído. Y de esa manera labra y trabaja y glorifica al Señor, trayendo justicia, defendiendo al inocente sobre el malo. Y guarda el orden también y la verdad como un acto de adoración a Dios. Una madre en una casa está trabajando y está adorando a Dios con el trabajo que hace cada día. Las personas que están en la casa y que trabajan en la casa tratando de cuidar el presupuesto diario, tratando de educar a los hijos, están de alguna o de otra manera labrando, están abad, están adorando a Dios por medio de preparar hijos para que un día sean un instrumento de bendición para la sociedad. Lo están haciendo. Y también están guardando el orden. Cuando guardan sus casas, protegen sus casas, aconsejan a sus hijos, están guardando también el orden de lo que Dios quiere en su diseño original. Si sos un albañil, Dios está utilizando tus manos también para abad,
para utilizar los recursos que Dios ha utilizado por medio del ladrillo, por medio de la mezcla, para que puedas utilizar ese recurso para poder servir a Dios y guardar también quizás a personas bajo un techo o una casa calentita. ¿Es eso lo que estás haciendo? Y eso lleva gloria a Dios. A veces pensamos, hermanos, que solamente glorificamos a Dios en nuestro trabajo en tanto y en cuanto podamos predicarle a alguien en nuestro trabajo. Siempre que hablamos de glorificar a Dios, a las personas se le ocurren, sí, puedo glorificar a Dios porque puedo predicarle a alguien el Evangelio en medio de mi trabajo. Y no quiero quitar eso, hermanos. Yo creo que eso es importante. Tenemos áreas sociales en las cuales podemos predicar. Sería la frutilla del postre eso. Pero ¿cómo glorificamos a Dios haciendo nuestro trabajo? Haciéndolo de la mejor manera posible. Si te toca ser un albañil, glorificás a Dios haciendo las cosas como hay que hacerlas. La semana pasada hablaba con un hermano de esto. Glorificás a Dios haciendo las cosas, porque estás reflejando el carácter de Dios. Sos hecho a imagen y a semejanza de Dios. Sos un hijo de Él que está reflejando su carácter. Cuando trabajás de una manera desprolija, de una manera como no hay que hacerlo, como se dice ahí en el lenguaje, de manera de chambón, trabajando de esa manera no estás glorificando a Dios. Haciendo tu trabajo, te toca, no sé, cocinás y te toca hacer empanadas, tenés que hacer las mejores empanadas. Porque de esa manera estás glorificando a Dios. Hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, en un grupo de seminario, un alumno quería saber cómo podía glorificar a él siendo un jugador de fútbol. Porque estaba en las inferiores ya de un equipo. ¿Cómo puedo hacerlo? Y él esperaba, vieron que los jugadores de fútbol a algunos les gusta cuando hacen un gol, agarrarse la camiseta, sacarla, mostrar un pasaje bíblico sacado de contexto, ¿no? Digo, mirá, la mejor forma que podés glorificar a Dios es siendo el mejor futbolista. La mejor forma. Ser bueno en lo que sos. Porque de esa manera vas a mostrar realmente el carácter de un Dios que es creador, que te hizo con todas tus capacidades y todos tus dones. Y no viviendo la vida como viven los demás futbolistas. Ustedes saben cómo es la vida a veces del futbolista, disipación, tantas cosas. Viviendo una vida correcta delante de Dios y haciendo tu trabajo lo mejor posible, glorificando a Dios. No haciendo tu trabajo lo mejor posible para ser más que los demás, sino para glorificar al Señor por lo que el Señor hizo en tu vida. Bueno, de esa manera vas a poder glorificar a Dios. Así que, hermanos, en este segundo punto lo que yo quiero que entiendan es que el trabajo que hacemos cada día es un abad y es un llamado. De alguna o de otra manera. Yo entendí, hermanos, me costaba en mi rubro, en mi tarea, cómo... Y hermanos, así como Martín Lutero dijo que la mano del lechero es la mano que alimenta a la sociedad que él ha hecho, eso es lo mismo para alguien que tiene un kiosco, es lo mismo para alguien que tiene un almacén. Cuando yo soy comerciante y ofrezco buenos servicios y precios justos a las personas, hermanos, estoy cumpliendo con el propósito de Dios y adorándole. Ahora yo sé que alguno podrá decir, bueno, pastor, pero nos mostró todas las partes lindas. Como llegar a la casa, ¿vieron? Cuando llega alguien de golpe y ordenaste el comedor y la cocina, dejaste y la habitación solamente cerraste la puerta. Ah, pero no me mostrás la puerta. Que es las vicisitudes del trabajo. Porque, hermanos, hasta ahora te dije que Dios trabaja y que es excelente en su trabajo. Que tenemos un mandato de trabajar. Capítulo 2 de Génesis. Pero en el capítulo 3 pasó algo. Y muchas de las cosas que traen peso a nuestro trabajo, desgaste, que nos cuesta trabajar o que se hace tan pesado, tiene que ver con Génesis 3. Génesis 3, y este es el tercer punto, que tiene que ver con la corrupción. Versículo 17, capítulo 3, versículo 17. Dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella
todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, ¿por qué el trabajo, hoy cuando lo vemos en su conjunto, no es lo que Dios determinó que sea? No es el hombre glorificando a Dios, utilizando sus recursos para el bien de los demás, y que todo eso sea progreso para todas las personas y que sea algo bueno en excelencia. Yo no quiero decir que en este tiempo no haya cosas que Dios mantenga por su gracia común para que sea progreso, pero nosotros entendemos al ver la Biblia que Dios tenía otro propósito, un propósito mucho más amplio. Las sociedades desarrolladas desde el Edén son mucho más amplias, mucho más sociales, mucho más desarrolladas, pero bueno, este mundo no es lo que debe ser. Dios no maldice al hombre, sino que la maldición cae sobre la tierra y le dice, bueno, ahora va a haber espinos y cardos. ¿Qué quiere decir? Que el propósito original que Dios tenía de los hombres en un paraíso, que labrasen y que trabajasen, en un trabajo seguramente mucho más creativo, mucho más liviano, mucho más tranquilo, donde el hombre seguramente se sentía adelante de la presencia del Señor en todo momento y sentía gozo realmente porque estaba desarrollando algo directamente al lado de Dios y estaba cumpliendo con su propósito, ahora tiene un pesar. Muchas cosas, hermanos, que vemos hoy en este tiempo que hacen que el trabajo no sea demasiado gustoso o que muchas veces cueste, bueno, es producto, hermanos, de eso. Es producto de esa corrupción. Por eso vemos tanta explotación, por eso vemos en los trabajos tanta injusticia, por eso muchas veces vemos tantas personas que tratan de aprovecharse de la otra en medio del trabajo, un trabajo cansado. Vemos que cada vez se tiene que quizás trabajar más para obtener los mismos recursos. Todo eso es parte de esa maldición, de esos abrojos. Cambió la visión del hombre y cambió del hombre la forma de ver el trabajo. Así como muchas cosas empezaron a cambiar después de la caída, la percepción de ver el trabajo en el hombre cambió. Y eso trajo un problema, y eso es un problema social. ¿Y cómo se ve esto hoy, hermanos? Bueno, hay personas que se van de un extremo al otro. Por eso me parece importante que nosotros podamos ver cuál es la idea y el concepto de Dios del trabajo. Porque si nosotros que somos cristianos no lo entendemos, hermanos, mucho menos lo va a entender la sociedad. La sociedad no entiende el concepto del trabajo. Entonces, muchas veces pasan de manera pendular de un lugar a otro. Como por ejemplo poner al trabajo como un ídolo. Hay personas que ponen al trabajo como un ídolo porque es lo que le da identidad. Y esas personas lo que le define es, no sé, ser un abogado, ser un ingeniero. Me acuerdo de una charla que tuvimos hace un tiempo en un lugar de trabajo y estábamos con mi esposa y vino un compañero de trabajo, de colegio que yo no veía de la primaria. Y quería hablar conmigo y me decía, ¿y vos qué estás haciendo? Y me decía, ¿estás acá? Como si ¿estás acá todavía? ¿Estás acá? Y quería hablar conmigo y después cuando terminamos de charlar en el día me dice, yo no sé por qué quería decirte, después entendí por qué, porque al final lo que me quería decir es que él era abogado. Y me dijo, te paso mi tarjeta, pero él quería mostrarme que era abogado. Y lo que entendí con eso, hermano, es que su profesión lo definía a él. Y este es un problema que también trae muchas veces. No entender realmente que nuestras profesiones no nos definen. Nosotros tenemos una profesión que Dios por gracia nos ha dado y nosotros glorificamos a Dios. Pero hay mucha gente que esas profesiones se le hace un ídolo. Aman a eso más que otra cosa. Aman trabajar, viven desgastados, ya no cumplen ese propósito de abad y llamar, simplemente de trabajar con los recursos de Dios y de cuidar esos recursos, sino que ya viven para trabajar nada más. No tienen tiempo para otras cosas que tienen que hacer, para cuidar a su familia, para tener tiempos de descanso, ni que hablar si son cristianos muchas veces para juntarse con los hermanos. Entonces, y yo sé, y quiero tener una nota pastoral ahí, porque esto ya es más práctico. Yo sé que a veces no se puede, yo sé que a veces es difícil. Yo sé que a veces en los trabajos contemporáneos donde vivimos, yo sé que muchos de los que están acá son obreros que se levantan a las 5 de la mañana, se toman un colectivo, tienen 2, 3 horas para ir a Capital. Yo no entiendo, hermanos. Simplemente estoy hablando de personas muchas veces que pudiendo elegir, pudiendo estar, eligen hacer de su trabajo un ídolo porque eso le da la identidad
Y eso le da valor cuando nuestro valor verdadero está en Cristo, no en nuestro trabajo. Hay otras personas que no ven al trabajo como un ídolo y están del otro lado, que lo ven como un castigo. Entonces, ¿cuál es el punto de esas personas? Son siempre perezosas. Que trabajen los enfermos. Son perezosas. Hay un libro como el libro de Proverbios, que tiene muchos proverbios para las personas perezosas que no les gustan trabajar. Es porque personas que no entienden el significado del trabajo. Que el trabajo no es un castigo. Y si vos entendés el trabajo como un castigo, a la mañana te vas a levantar con una mochila de 300 kilos. Tengo que ir a hacer esto de vuelta. Ahora cuando entendés que por tu trabajo de alguna o de otra manera estás glorificando a Dios, produciendo un bien para los demás, ya sea para terceros o para tu familia, y guardando el orden que Dios quiera, bueno, ahí quizás ya las mañanas arrancan de otra manera. Pero la pereza es un problema de personas que ven al trabajo como castigo. La visión cristiana ve un trabajo como una proyección de lo que Dios quiere para dar bienes y servicios a la humanidad que Dios ha hecho. Hay explotación, hay injusticia social, hermanos, hay abuso laboral, tantas cosas. Eso es producto de la caída de los abrojos. A veces cuando vemos, no sé, las zapatillas que tenemos puestas, una marca en particular, una cartera, un bolso que tenemos puesto, y vemos de dónde salen esos bolsos y esas zapatillas, nos escandalizaríamos. Hace un tiempo estábamos viendo una fábrica en la India, donde grandes fábricas de Estados Unidos tenían gente ahí trabajando, viviendo ahí adentro, con niños durmiendo de una manera, hermanos, eso es parte de los abrojos. Dios no quiso eso. Por eso lo que debe diferenciar tu trabajo con una ética realmente cristiana es que nosotros no debemos trabajar de esa manera. Si te toca tener empleados, vos no los vas a explotar, porque sos hecho a imagen y semejanza de Dios. Si vos tenés una carnicería, no le vas a pesar, o una verdulería, no le vas a pesar de menos a la gente. Le vas a dar el precio justo y hasta le vas a dar quizás de más si está en tus posibilidades. Porque estás hecho a imagen y semejanza de un Dios que es bondadoso y misericordioso. Así que eso es parte de la caída. Ahora, hermanos, el libro de Colosenses dice, hablando de Cristo y su redención de todas las cosas, dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Hermanos, cuando nosotros hablamos de redención, que el propósito de Dios en Cristo es redimir todas las cosas, es que todas las cosas vuelvan al diseño original. Y cuando nosotros vemos el plan de Dios y vemos el libro de Apocalipsis, ustedes se van a dar cuenta que el libro de Génesis empieza con un huerto hermoso y el libro de Génesis termina con una ciudad amplia y desarrollada a la manera de Dios, como Dios quiso siempre. Ese es el propósito redentor. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo en este momento? ¿Está salvando solamente personas del infierno? Porque podemos quedarnos con el plan redentor de esa manera nada más. Está salvando personas del infierno, pero es mucho más amplio. Está cumpliendo su plan redentor en todas las cosas. Está cambiando el orden de todas las cosas, hoy espiritualmente, pero un día vendrá en persona para establecer realmente el orden que Él quiso que sea siempre. Y volveremos a ese huerto. Y todo será como al principio. Y en ese plan de redención, Dios está redimiendo también al trabajo y al concepto de trabajo que nosotros tenemos. Y quiera el Señor que este mensaje hoy sirva, todavía tenemos una semana más, para cambiar tu visión del trabajo. Y que por un lado no tengas un amor excesivo al trabajo que te dé tu identidad, ahí no está la cosa, como se dice ahora, pero que por otro lado tampoco veas tu trabajo como un castigo, como buscar de qué forma, y yo sé que hay en algunos oficios que hoy en este tiempo se hace muy difícil, pero buscar de qué forma estás cumpliendo el propósito de labrar con los recursos de Dios para darle servicios a otras personas y de qué forma estás guardando el orden de lo que estás haciendo, de lo que Dios quiere. Para terminar, algunas cuestiones prácticas de este mensaje. ¿Cómo nos puede ayudar este mensaje en la práctica? En algunas cuestiones de aplicación. Bueno, una de esas es a reinterpretar tus días lunes, a partir de mañana. Tenemos que dejar de ver nuestro trabajo como lo que hacemos, hermanos, para ganar plata o para
o para mantenernos. Si bien es parte de la remuneración y eso es justo, pero tenemos que dejarnos de ver. Y tenemos que empezar a ver también nuestro trabajo como un servicio a Dios. Antes de abrir tu almacén, tu kiosco, de ir a la fábrica, de ir a la obra a la mañana, o de arrancar tus labores, quizás poniendo el lavarropa, ¿sí? Empezando a cocinar y las tareas diarias de cada día, sería bueno que quizás puedas orar y decir, Señor, hoy tengo que labrar y hoy tengo que guardar. Te pido que me des gracias para hacerlo y que por medio de lo que hago, hoy te pueda honrar. Nos sirve también, hermanos, para poder combatir la idolatría del trabajo. El trabajo no nos define, a nosotros nos define Cristo. Y a veces ese fruto de estrés que tenemos demasiado por el trabajo es porque nos redefinimos a través del trabajo, del éxito del trabajo que tiene la sociedad hoy, poniéndonos objetivos que no son los objetivos que Dios ha querido. Para nosotros, bueno, al tener un buen concepto del trabajo, eso tiene que salir de nuestras vidas, hermanos. Que podamos trabajar con integridad, llamar, cuidar el orden establecido. Tenemos que guardar nuestro entorno. Tenemos que rechazar la corrupción. Tenemos que rechazar la explotación. Tenemos que ser guardianes del trabajo que nosotros hacemos. Hacerlo de la mejor manera, porque haciéndolo de la mejor manera, guardando, cuidando algo, un aspecto de tu trabajo. Si sos empleado también, tenés la posibilidad en unas pequeñas decisiones de guardar la integridad, de guardar lo que estás haciendo como Dios quiere. Me acuerdo hace un tiempo atrás de hablar con una chica que estaba en un call center. ¿Saben lo que es un call center? Sí, esos que te atienden de Claro. Y me decía que lo que ella hacía era escuchar a las personas y tratarlas de atender bien. Y tratar de darles soluciones que otros no le daban porque trataban de engancharle algo y trataba de darle soluciones. Bueno, de esa manera estaba cuidando el orden, del respeto, de la gracia, del bien común. Lo estaba haciendo, hermanos. Así que trabajar en integridad en esta semana, llamar para guardar el orden, aún en tu trabajo, lo que Dios te ha dado. Y por último, hermanos, a tener esperanza aún en medio de los espinos. Yo sé que muchas veces nuestros trabajos son difíciles. A veces quizás cuesta llegar a fin de mes, que estás cansado del trabajo, estás cansado del sarmiento, de muchas veces atender gente. Yo sé que muchas veces es difícil. Hay cardos y espinos. Y muchas veces estamos cansados. Yo sé que hay personas que no disfrutan de un domingo porque trabajan de lunes a sábado, están cansados, el precio del trabajo viene. Hay hermanos que llegan el día jueves a nuestro estudio, a nuestra oración, y llegan cansados, los veo y oro por ustedes, hermanos. Hay un cansancio. Bueno, el Evangelio nos da esperanza. Porque así como el Señor dijo que el hombre iba a ganarse el pan con el sudor de su frente, en la historia de la redención nuestro Maestro un día sudó también. Pero no sudó gotas normales, sino que sudó gotas de sangre para redimirnos de la maldición del pecado. Y de la misma manera que hubo espinos y cardos, nuestro Señor llevó en su cabeza una corona de espinas para mostrar que Él podía redimirnos de aquella maldición. ¿Y sabés que hay una promesa hermosa que está en el libro de Hebreos que dice que un día entraremos en su descanso? Un día entraremos en su descanso. Y ya no será como hoy. Estás cansado, estresado, agobiado, cansado de pelear con tu jefe porque es injusto. Un día tendremos descanso. Esa es la gran promesa del Evangelio. Un día descansaremos. Con esto no te quiere decir que dejaremos de trabajar. Yo soy los que creen que en la nueva creación vamos a trabajar y vamos a hacer algo, pero ya a la manera de Dios, por vocación, de gusto, con gozo, no de la misma manera que lo tenemos que hacer hoy. Mientras tanto, te invito, iglesia, a que podamos redefinir nuestra forma de ver el trabajo y que busquemos desde el lugar que lo tenemos que hacer, desde el oficio, desde la forma, desde el emprendimiento que tengas, de cómo podés glorificar y adorar a Dios en medio de lo que haces de lunes a sábado. Vamos a orar.